Caleidoscopio. Siendo las 4:07 de la tarde, se va Hugo Grosso y seguimos con la rosarinidad en el programa, en Caleidoscopio. Todo gira, todo tiene diversas formas, todo tiene, todo tiene otro color. Y pasamos del cine entonces ahora a la música. Empezamos con Madrigal y ahora con el señor Enrique Llopis. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Bienvenido. Gracias nuevamente. Bueno, Enrique se está preparando, ¿por qué? Porque el 7 de octubre a las 21 horas en la Sala Labardén presenta su nuevo trabajo. Hace unos meses atrás hablamos un poquito de este trabajo, pero bueno, ahora lo va a presentar y vamos a hablar pura y exclusivamente de ello. Lo que cantaba mi viejo, tangos y valses que marcaron su infancia y su vida. Así es. Y una evocación al Rosario de los años 50, 60, pasajes de evocación de aquello que para mí también significaron mis comienzos, mi etapa formativa. Hermoso, hermoso. Formativa con el entusiasmo del niño que comienza y comienza con algo que después se fue transformando en una vocación profunda. Mirá si no te marcó la vida, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Vos sabés que siempre pienso en eso. Te voy a decir por qué. He conocido mucha gente que no tuvo apoyo familiar para sus carreras. Gente talentosa, que tenía determinadas vocaciones y que por incomprensión o intolerancia familiar sus vidas viraron hacia otros lados. Ese no fue mi caso. Yo siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, de toda mi familia, de mis abuelos, de mis tíos, vecinos. Siempre, desde siempre me acompañaron. Y bueno, entonces, qué mejor que dedicarle toda la entrega posible a algo que también para ellos sin duda significaba algo importante, ¿no? Una vez me comentaste que naciste en el seno de una familia con apellido español, pero con costumbres italianas. Ah, claro, en mi casa eran todos gringos, todos italianos, pero mi abuelo paterno, a quien yo no conocí, era español. Murió cuando mi padre era muy chico. Y, o sea, es el apellido español de mi familia, pero el resto de todo está marcado por la italianidad. Es más, en la casa de mi bisabuelo, a quien yo conocí, se hablaba dialecto, ¿no? Mirá. Bueno, todavía hay familias que por ahí tienen algún familiar que hable dialecto. Lo que pasa es que mis abuelos, mi bisabuelo paterno había emigrado a finales del siglo XIX, mi bisabuelo, comienzo del siglo XX, a Estados Unidos. Y viajó de polizón con un primo, viajaron, el primo se quedó en Brasil, mi abuelo continuó a la Argentina y recaló en Rosario, donde cuando estalló la guerra trajo a su familia, ¿no? Trajo a su familia de Italia, de Calabria. Así que de ahí viajó mi abuelo materno, y mi abuela también, hija de italianos, también calabreses. Imagino una mesa grande. Sí, muy grande. Con gran comida. Sí. Porque los italianos, si hay algo que tienen es que se cocina no mucho. No me hables, sí, por supuesto. Para que nadie pase hambre. Por supuesto, como debe ser. Sí, claro que sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, también corresponde a una época, ¿no? Exacto. A una época de integración familiar que también ha cambiado bastante. Hoy se da de manera más ocasional. Antes era una tradición, ¿no es cierto? Los domingos era una cita obligada para la familia. Y en el caso de mi familia, cuando jugaba Central se comía muy temprano porque nos íbamos todos mi viejo y mi tío ya arrancaban tempranito para la cancha, veían la mitad del partido de la tercera, todo el partido de la reserva y después la primera. Y ahí venía el ser centralista. Totalmente. Mire, está hablando justo como un nivelista. Pero lo bien que nos llevamos. Mira, ha cambiado la época. Total. En ya que estamos recordando cosas de aquella época, mi viejo, que era fanático de Central, yo he ido muchas veces a la cancha de Newell a ver partidos con él. Eso hoy es impensable. Hoy es impensable. Es más, nosotros en mi barrio que tenemos
entre mis amigos somos la mayoría de Central, pero tenemos algunos compañeros, amigos de la infancia que son de Newell, y nosotros íbamos a ver las prácticas de Newell al Club Belgrano, que fue el club donde yo me crié, ahí en la calle Italia y Rueda, porque ahí practicaba la primera de Newell, en los años de mi infancia, donde hoy están los edificios de empleados de comercio. Así que esta rivalidad tan violenta que hoy se vive, sí, y que hoy es la regla, digamos, en aquellos años era la excepción, no, la regla no era esa. La regla no era esa. Y bueno, sin ir más lejos, cuando vos ibas a la cancha de Central, la Popular estaba dividida y se mezclaban, había partes donde se mezclaban las hinchadas. Es cierto, hoy es impensable. Me lo contaban, es verdad. Eso es cierto, totalmente cierto. Ahora, ¿qué música escuchaban en la casa de tus abuelos o en tu casa materna? ¿Por qué? Porque vamos a escuchar lo que cantaba tu papá. Bueno, está bien. Pero mira, en mi casa se escuchaba todo. Y cuando te digo todo, te digo, por ejemplo, se escuchaba ópera, se escuchaba tango, mucho tango. Cuando uno dice tango, dice milongas, valses, canciones criollas, ¿no? Y folclore. Y además, al lado de mi casa vivían familias correntinas y paraguayos que cantaban folclore y se reunían a diario, después de las jornadas laborales, a tocar la guitarra y a cantar. O sea que, y además, en una familia, una casa donde los grandes de la música del litoral, los grandes del chamamé, que por aquel entonces estaban afincados en Rosario, me refiero a Tarragorros, a Tránsito Cocomarola, bueno, a todos ellos, los padres fundadores del chamamé de alguna manera, más de una vez recalaban en esta casa de correntinos y paraguayos que formaban parte de su gran público de entonces. Qué lindo nutrirse con toda esta gente que te dejó tantas joyas grabadas y que hoy son prestadas. Mirá, yo a veces pertenezco a una generación, a veces me encuentro con gente de mi generación a las que otra música los marcó, otra gente lo marcó. A mí particularmente me marcó esa generación anterior, ¿no es cierto? A mí me marcaron los grandes cantores de tango y de folclore. En mi casa escuchar, qué sé yo, la voz de Carlos Dante, la voz de Nelly Omar, la voz de Mundo Rivero, Gardel, Magaldi, Corsini, era moneda corriente. Claro. Era moneda corriente, o sea que uno va incorporando emocionalmente todo eso y bueno, hoy he logrado de alguna manera darle forma. A veces pienso, mi viejo, yo esto te lo he contado, mi papá cantaba muy bien, pero lo cantaba como aficionado, ¿no? Cantaba, y yo lo recuerdo silbando sus canciones, cantando sus tangos preferidos. A él le gustaba mucho Carlos Dante como cantante, ¿no? Como cantor. Y hoy que pienso, ¿por qué no lo hice antes esto? Creo que siempre estuvo un poco como, no sé si es la palabra cohibido, pero estuve como un poco a la defensiva, te diría, de encarar un género por el cual siento un respeto muy grande. Yo creo que el tango es un género musical que los argentinos deberíamos sentirnos aún más orgullosos. Vos fijate que los dos grandes géneros populares del siglo XX, ¿no es cierto?, que surgen a finales del siglo XIX, que son el tango y el jazz, nosotros tenemos la suerte de haber nacido en el territorio que le dio a este mundo que hoy vive esta euforia de la globalización. Hemos hecho nuestro gran aporte nosotros, claro, con un género de música popular que hoy forma parte de series, de películas, de obras teatrales, en fin. Y bueno, no es casual el éxito de las compañías, de las giras de nuestros artistas. Son increíbles. A lo largo y a lo ancho del planeta. Y con el folclore es lo mismo. El otro día estaba escuchando Funambulista,
que es un cantante español, tiene una canción con tonos de folclore, con acento de folclore argentino, después se va más para el lado de Perú, claro, para el lado de la Guajira. Lo que pasa es que tenemos nosotros toda una Pero influencia muy grande, claro, ¿no? La que la bajó raíz del virreinato del Perú, la claro, que vino por el Río de la Plata, la raíz española en nuestros ritmos, en nuestras coplas. Bueno, y él lo toma y lo tiene en una canción nueva. Sí, además, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el Cigala, ¿no es cierto? Sí. Y él hace interpretaciones de tangos y de canciones folclóricas que son realmente maravillosas, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar este viernes? Viernes 7. El viernes 7, sí. Mirá, con un espectáculo entretenido, con un espectáculo muy musical, con textos preparados para dicho espectáculo, con una puesta en escena trabajada, pero hemos logrado creo que una buena síntesis de luz, de sonido, de imágenes, que van a conformar la historia que quiero contar a través de lo que cantaba mi viejo. Nos vas a hacer ir hacia tu infancia, vamos a viajar. Sí, pero en presente, Sí, obvio, obvio. No desde la evocación melancólica, no. Por la música. Sino a través de la música, porque hay cosas que han cambiado, pero han cambiado de forma nada más. Siguen siendo exactamente la misma. Yo, mira, el otro día estaba, un amigo me está haciendo unas tarjetitas con el QR para que la gente pueda entrar a través del QR en Spotify y en todas las redes, qué sé yo. Y claro, ha cambiado el formato, pero las tarjetitas esas siguen siendo el viejo autógrafo que llevábamos en el bolsillo en aquellas actuaciones, o que traían los artistas eso, que nos daban un autógrafo a la salida de sus actuaciones. Claro, pero esto además tiene la chapa, digamos. Claro, esto viene ya adaptado a las redes sociales. Y un productor me decía la vez pasada, me explicaba, me decía, no, porque ahora, viste, ya no sacamos más los discos con muchas canciones, ahora sacamos un single con 2 temas. Y le digo, sí, como era antes, salía el simple y después salía el long play. Claro. Bueno, o sea que siempre era muy joven. Cambia la forma, sí, era muy joven y bueno, para él asistía a un acto fundacional con lo que me estaba diciendo, pero bueno. Esa también es la lucha con los jóvenes. Hay algunos que son muy sabios. Sí, pero no son culpables. No, pero digo, hay algunos que son muy sabios que tienen... A mí dirán que yo soy un poquito arcaica, pero sostengo que hay cuestiones que vienen de casa. Digo, totalmente. En mi casa se escuchaba folclore, se escuchaba muchísimo folclore, muchísimo flamenco por parte de mi madre, música clásica, ópera, mucho ballet. Yo me acuerdo, era chica, y Canal 3, por ejemplo, los sábados a la tarde eran ballet, creo que el mediodía, y cine argentino durante la tarde. Digo que yo crecí durante la década del 70. Sí. Entonces, bueno, también había una cuestión. Yo digo, toda esa música nos fue nutriendo y es parte nuestra. Habla de la sensibilidad que tenemos también. Pero, ¿sabés qué pasa además? Se han perdido algunas... Esto es lógico, porque todas las épocas traen cambios. Las épocas no vienen solas, no aparecen solas, todas van. Y nosotros teníamos de manera muy arraigada el diálogo familiar. Era una cosa de mucho arraigo en nuestra familia, quien más, quien menos. Si bien en una de esas no teníamos la misma comunicación entre padres e hijos que hoy en día tienen los padres con sus hijos, pero desde el punto de vista de la familia en general, había como como un diálogo más fluido. Sí. Es decir, yo no conocí a determinados jugadores de fútbol, pero siempre supe quién fue fulano mengano, porque hablaba mi papá, hablaba mi abuelo, hablaba mi tío, en fin. En la conversación estaba. En las conversaciones estaba presente. Entonces hoy a veces los chicos, ante esa falta de conversación, y además con lo que ha significado refugiarse en las redes sociales, que son realmente importantes, pero muy conflictivas, porque viste,
qué sé yo, aquellos que estamos acostumbrados a ver varios noticieros, a leer varios diarios y esas cosas, no necesitamos la opinión de un tipo que mete una noticia, una opinión en el Facebook, digamos, ¿viste? Entonces estamos medio a contramano del mundo de las redes sociales en ese sentido. Pero la gente que no está habituada ni a leer los diarios, ni a ver los noticieros y que se nutre, va entrando en una cadena a veces de una aparente información, pero que constituye una gran desinformación, porque justamente esas noticias o son falsas, o están o son erradas, algunas de manera malintencionada, otras simplemente porque las transmitieron de buena fe, pero con el error con la que las levantaron. Claro, y otra la bajada editorial que tenga cada uno, obviamente. Claro. Me pasa, y sí coincido con vos, porque en los chats que tengo con colegas de diferentes partes del país y de Latinoamérica, nos pasa lo mismo, sobre todo en la época de pandemia, de cuarentena, en que salían muchísimas informaciones y empezábamos a chequear entre nosotros mismos a ver si era falsa o no. Claro. Y es verdad, entonces es otro el trabajo que también tenés que tener. Cuando era chica y estudiaba periodismo, mi papá los domingos me compraba 7 diarios. Claro. Y el trabajo era de leer la misma noticia para ver el tratamiento que se le daba a cada una. Claro. Ahí está nuestro poder de discernimiento también. Sí, claro. Pero bueno, tiene que ver con esto que vos me estás diciendo. Mirá, yo, por ejemplo, lo pude comprobar cuando me largué a escribir las biografías de los poetas con quienes trabajé, que aún viviendo con ellos en presente determinadas historias, recuerdo muchas noticias tergiversadas en torno a ese hecho y vos tenés que salir a desmentir o a contar algo que a veces en una de esas el rumor lo instaló ya como una verdad, ¿viste? Es difícil, es una época difícil y además una época en donde imagínate, un hombre de la clase media pasaba en una de esas con la cantidad de noticias que nosotros tenemos hoy en 1 o 2 días. Exacto. Pasaba toda su vida con esas noticias. Nosotros las tenemos hoy, ese bombardeo lo tenemos constantemente, diariamente, a cada rato, a cada minuto. ¿Cómo se llamaba tu papá? Raúl Ángel. Raúl Ángel Llopis. Sí, sí. ¿Qué voz tenía? Y era un barítono alto. ¿Y vos? Y yo también soy barítono alto, pero él era más atenorado, podía dar notas de tenor cómodamente. O sea, él estaba, te repito, cantaba muy parecido además a Carlos Dante. Sí. ¿Qué canción te gustaba más de las que él solía cantar? Mirá, una de las que yo la grabé hace muchos años, pero no la incluí en este espectáculo y a veces... ¿Pero cómo? No la incluí, pero yo me acuerdo cuando él cantaba, por ejemplo, Pregonera, una canción que yo la grabé en el 91, 92, por ahí la grabé, con Juanjo Domínguez la grabamos. Princesita rubia de marfil, esa canción, muy linda, muy linda. La recuerdo porque además la silbaba siempre. Bueno, muchas canciones. ¿A los 12 años ganaste un concurso en LT2? No, en el Cine Claret. En el Cine Claret. En el Cine Claret gané un concurso. En el Cine Teatro Claret. Sí, tenía 12 años. Iba a cumplir 12, porque como yo los cumplo en noviembre, ¿viste? A veces la fecha dice año 64, pero esa fue en marzo del 64 y todavía tenía 11. Es ¿viste? verdad. El Club de los Ruscolitas. Ruscolitos. Sí, el Club de los Ruscolitos, que se llamaba así porque estaba auspiciado por el Ruscova Alimental, que era la chocolatada, ¿no? Así es. La chocolatada y otros productos que tenía Ruscova en el establecimiento. No sé si sigue existiendo establecimiento Baraco, que estaba en la calle Suipacha, el 800. Me parece que no. Hasta antes de la pandemia me parece que sí, pero ahora creo que... No sé, desconozco, pero fue una etapa que yo siempre la rescato no por el hecho de simplemente recordatorio, sino porque fue una etapa formativa muy importante. Nosotros nos formamos en un colectivo de chicos y chicas
que hacíamos folclore, tango, música española, música italiana, danza. Divino, completísimo. Claro, y además nos formábamos en los sketch, en la fonomímica, o sea, y éramos chicos, que lo hacíamos todo con mucho entusiasmo, con mucha gracia. Y, como una escuela al estilo Fama. Sí, claro, sin ser eso, sin ser eso. Digo, pero... Era una cosa vocacional y además algo que supo integrar a un grupo de amigos y familia muy importante. Muchos de ellos, qué sé yo, las únicas vacaciones que recuerdo con mis padres, nos fuimos en mi vida, nos fuimos 2 veces de vacaciones, y fue cuando este programa organizó unas salidas a Córdoba. Nunca tuvimos vacaciones nosotros así privadas, por así decirlo. Claro. Así que fue como una gran familia en aquellos años. Y formativamente, te repito, yo reconozco un montón de cuestiones que vienen de entonces. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Nosotros cantábamos, hacía una presentación propio, como eran los espectáculos de varieté de entonces, se hacía una presentación, se cantaba un estribillo para presentar a los números, con un fondo musical, había una orquestita estable, bueno, en fin, y se iba haciendo la presentación. Después, ahí ya venía en una de esas un primer cambio de ropa, hacías tu entrada, que eran 2 o 3 canciones cada uno. Mientras tanto, el resto de los compañeros, una de esas vendía rifas, andaba entre la gente, cuando vos bajabas te ayudaban a vestirte para el próximo acto. No para el próximo acto, o para salir también a vender rifas y hacer todo ese tipo de cosas. Y, o sea que era todo un clima muy... Para los chicos entonces era como un juego. Era como un juego, ¿viste? Pero es un juego que después hacía que vos te plantaras en el escenario masivamente, porque era un espectáculo tan exitoso, que no iban 50 personas a verlo, iban cientos, iban miles en algunos lugares, ¿viste? Porque era un programa muy, pero muy exitoso. Sí. Es más, nosotros cuando ese programa salía, en la radio anunciaba, por ejemplo, mañana estaremos, no sé, en Venado Tuerto a tal hora. Entonces, la gente de Venado Tuerto sabía que en una de esas el colectivo iba a pasar, qué sé yo, si íbamos a actuar nosotros a las 7 de la tarde, en una de esas, o el locutor decía, bueno, estaremos saliendo de Rosario a las 11 de la mañana, qué sé yo, una cosa así, y la gente llevaba a los chicos, por ejemplo, al costado de la ruta para saludar al elenco que pasaba. Eran cosas muy, muy, muy lindas, Qué ¿no? lindo. Sí, muy, muy lindas, muy lindas. Porque aparte, a ver, también es una escuela, Claro. como lo es el teatro independiente, en donde todos hacen de todo, y a ustedes los fue instruyendo en lo que es el trabajo desde chicos. Digo, que saber que podían hacer lo que ustedes quisieran y que iban a estar preparados para eso. Claro, y además eso funcionaba como una especie de cooperativa, porque se vendían esas rifas que después se distribuían entre los integrantes, en fin. Fue realmente muy importante, muy importante. Por eso siempre lo rescato. Como rescatas la música. ¿Eh? Como rescatas la música. Sí, claro, como rescato la música. ¿Qué es la memoria? Es la memoria, es la poesía, es la asociación a gratos momentos, esa canción que te recuerda un amor, un momento doloroso, esa asociación que tiene la cosa musical, ¿no? Qué sé yo, que va marcando prácticamente todas las etapas en la vida. Quizás es la expresión del arte que más nos marca, ¿no? Los primeros 5 años de vida son donde nos marca todo lo que hemos vivido. Y vos tenés una historia muy importante que vas a contar ahora el 7 de octubre. Así es, en la Sala La Bardén a las 21 horas. Qué lindo que va a ser. No se lo pierdan. Tienen para comprar las entradas por www.entradaslabarden.com, ahí directamente a la web de la Labardén. Y si no, quienes sean socios de la capital tienen un descuento. También. Así es, sí, hay un bono del 20% de descuento en la capital. O sea, no las pueden entradas decir que también no. son a precio... Accesibles. Sí, accesibles. Muy accesibles, muy accesibles.
¿Por qué tenemos que ir el viernes entonces? Porque, te repito, creo que vamos a pasar un lindo momento y nos vamos a encontrar con canciones que seguramente más de uno escuchó cantar a sus padres o alguna vez la escuchó y va a evocar sin duda algún grato momento de su vida. Y se va a sonreír como le pasó a Enrique cuando le pregunté por la infancia. Y les van a brillar los ojitos a todos, como le pasó a Enrique recién. Quienes no lo vean, bueno, quienes no lo hayan visto ahora, pueden irse hasta el canal de YouTube del ¿esto lo estás programa. filmando? Sí, ahí tenés la cámara tuya. Hola. Y se les va a iluminar la cara recordando aquellos lindos momentos de la infancia. A mí me pasó, porque me acordé de mi abuelo, de mis abuelos, de mis abuelas, de la música y de mi familia cuando yo era chica. Háganlo, es un buen ejercicio. La memoria nos necesita y es necesaria. A mí me es muy importante, sobre todo porque por suerte, digamos, no tengo esa evocación melancólica y bajoneante, sino al contrario, me acuerdo bien, ¿me entendés? O sea, la alegría de lo vivido. Mi viejo ya no está, pero lo recuerdo bien, no sé si me entendés. Alegría de sí, celebrar la vida. Claro. Es eso. Enrique, mil gracias por venir. No, gracias a vos y bueno, muchas gracias como siempre por el apoyo que nos das, pluralizo porque sé que todos los artistas locales pasan por tu programa, así que bueno, muchísimas gracias y bueno, ojalá puedan ser de la partida. Claro que sí, allí estaremos el 7, 21 horas, Sala Labardén, lo que cantaba mi viejo. ¿Y saben qué cantaba el papá de Enrique? Algo como esto. ¿Vamos a la música? Escuchen. Pálida luz de tu cara, por 100 caminos de ausencia regresan tus voces como una lejana canción. Yo te encerré en el recuerdo, yo te trencé en la nostalgia y en una esquina del tiempo te até a mi guitarra con una oración. Por el callejón dormido no llegó tu cara blanca y en un rincón del olvido mi llanto vencido buscó la esperanza. Noche oscura de tu pelo que pintó mi espera larga, noche oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Me llevarán detrás tuyo, se encenderá la mañana con un perfume de yuyo y en una guitarra vendrá una lejana canción. Podré tomar tu silencio con estas manos heladas y por las calles del viento seré una nostalgia buscándote a vos. Por el callejón dormido